Buenos días, muchas gracias por la invitación al foro. La verdad me da mucho orgullo estar frente a varios colegas del área de ingeniería química y ahorita retomando un poco los procesos de petroquímica y de refinación, voy a hablarles de algunas de las tecnologías que se usan comúnmente en esta rama y es la remoción de gases ácidos. Para muchos de ustedes no resulta eh, tan familiar el término de gases ácidos, pero realmente es una de las tecnologías que al menos en refinación y en lo que es la producción de gas natural se utilizan más comúnmente. El gas que les llega a su casa, con el cual cocinan, bueno, ha sido de alguna manera tratado para remover estos dos contaminantes y les voy a hablar un poco de este proceso y cómo dentro de la industria lo miramos. Eh, este proceso es una de las tecnologías que nosotros tenemos dentro del portafolio de energía de Dow. Estamos en presencias de exploración, producción y este en específico es una de las tecnologías más maduras y tienen que ver con el área de refinación y procesamiento de gas, aunque con el hecho de que nosotros estemos migrando a otro tipo de energías, también estamos encontrándolo para la captura de CO2 en procesos en los cuales se obtiene hidrógeno azul y de ese tema les voy a platicar. Antes de entrar en materia, me voy a centrar en lo que es una unidad de amina, que es básicamente para la remoción de gas ácido. Una unidad de aminas, les digo, es un proceso que desde los años 30 del siglo pasado no ha sufrido grandes cambios. Sin embargo, sí hemos visto mejoras en la operación de este proceso y uno de ellos tiene que ver con la química utilizada para la remoción de gases ácidos. Este proceso, si bien muchas veces lo conocemos como absorción, realmente no es una absorción como tal. En este proceso es una remoción mediante una reacción que sucede en la parte de la columna que tenemos aquí. Y ese proceso nosotros lo llevamos a cabo para la remoción de gases ácidos. La mina se utiliza como un medio para la captura de esos gases ácidos que principalmente es sulfídrico y CO2 lo que más removemos en muchas de refinerías. Este proceso es una reacción reversible. Una de las partes ocurre en la parte del contactor, que es un reactor en dos fases, y el otro reactor en dos fases es la parte de regeneración. Y es por eso que a nosotros, aunque no le prestemos tanta atención, porque normalmente el proceso es muy noble, cuando llega a haber una mala operación de estas unidades, repercute mucho en tener concentraciones excesivas de uno de los compuestos que más utilizamos en la refinación y ese tiene que ver con la parte del hidrógeno. Mucho del hidrógeno que ocupamos en refinación lo utilizamos para precisamente darle la calidad a los combustibles y ahí tiene que haber una remoción profunda de sulfídrico. Muchas de las veces estas unidades, como les comentaba, aunque se vean afectadas, no repercute tanto hasta que se convierten en un problema y es por eso que les hablo de la parte de optimización. Pero vamos a entrar en materia y verificar, bueno, hablo una parte de la optimización, cómo la hacemos dentro de la compañía y también el por qué nosotros buscamos nuevas químicas, que es uno de los factores que de alguna manera hemos tratado de implementar para llevar a cabo diferentes tipos de operaciones con el mismo proceso. Eso habla de la versatilidad y también de la madurez del proceso. ¿Ok? Una optimización nosotros la practicamos por dos motivos principales. Hay una alteración en la composición o flujo de una de las corrientes que llega a la planta o básicamente la planta actual queremos que se desempeñe con la mayor eficiencia posible. Sin embargo, cualquier cambio que nosotros hagamos en una de estas plantas siempre tiene que respetar la parte de la especificación que deseamos. Existen tres rubros principales en los cuales trabajamos. Uno de ellos es el tipo de solvente usado,
Es decir, que el tipo de amina influye mucho en la captación del sulfídrico CO2. Hay aminas que son selectivas para remover sulfídrico principalmente y hay algunas combinaciones de aminas que son utilizadas para una captura profunda de CO2 precisamente cuando se trata de gas natural. Entonces el tipo de amina, su concentración por ser un reactor es muy importante para que nosotros podamos de alguna manera determinar si es posible optimizar la planta. El otro punto importante de optimización es lo que tiene que ver con la regeneración. Para muchos les pudiera resultar quizás no tan importante, pero el 70% aproximadamente de la energía que consume esta planta la utilizamos para regenerar. Es decir, que nosotros intentemos hacer una parte de minimización energética en esa planta, principalmente la tenemos que llevar a cabo del vapor que utilizamos o del medio que utilizamos para la regeneración. Y el otro punto importante, no olvidemos que aunque parezca un proceso cerrado, puede llegar a haber pérdidas por una mala operación de la planta. Entonces, también controlar las pérdidas, porque a final de cuentas se traduce en dinero esa pérdida, no tanto del consumo de vapor, pero también del solvente. ¿Ok? Y bueno, voy a ir al siguiente punto que tiene que ver con la parte de cómo diseñamos estas plantas. No olvidemos que estas plantas, como lo indiqué, obedecen y son diseñadas con una cierta composición de gas de entrada, un cierto flujo, una cierta temperatura que nosotros necesitamos conocer y también qué especificación estamos buscando. No podemos utilizar una planta de la misma manera para eliminar dos composiciones de gases ácidos diferentes. Quizás la química no sea adecuada o las condiciones de entrada no sea adecuada o quizás la planta no sea adecuada para ese tipo de remoción. El solvente, como les decía, que en este caso es básicamente la amina. El término solvente es un poco confuso porque, como les dije, no es un proceso de absorción, sino es un reactor. Bueno, la amina como tal debe también tener y conocerse cuál es la composición ideal. Para cualquier reacción química que lleven a cabo, siempre es importante conocer la cantidad de reactantes que nosotros estamos suministrando al reactor. Por lo tanto, es importante que nosotros todo el tiempo conozcamos la recirculación, porque hay cierto flujo que debemos mantener de acuerdo a diseño, cierta concentración, y si hay pérdidas o cambios en la mina o tiene una afectación la mina como tal, eso puede repercutir en la cantidad de gas ácido que podemos remover. ¿Okay? Y el tercer punto tiene que ver con la ventana hidráulica. Estas dos torres que nosotros estamos utilizando son torres que tienen cierto diseño y por lo tanto tampoco podemos rebasar ese diseño. Al rebasar la ventana hidráulica tanto de una u otra torre podríamos estar afectando dos cosas principales. La primera es que no alcancemos la especificación deseada del gas de salida o de la corriente de salida, o como segundo punto, el cual es también importante, es que si no respetamos esa ventana operativa en la hidráulica, también estemos considerando muchas pérdidas de la mina, lo cual resulta en un costo excesivo, en una reposición excesiva del solvente. Y para eso me voy a referir a esta gráfica, que aunque pudiera ser muy sencilla, de alguna manera resume el proceso como tal. En la parte del lado derecho vemos curvas de temperatura a diferentes presiones parciales de gas y nosotros notamos que a medida que nosotros incrementamos la temperatura, que está ahí básicamente a 212, 100 grados centígrados, necesitamos una presión parcial más alta para poder capturar el gas ácido. Es decir, que si nosotros bajamos la temperatura, también la presión puede llegar a disminuir. Y eso dicta básicamente el proceso. Esta curva de equilibrio líquido-vapor del lado derecho indica cuánto puede capturar la amina, que nosotros tenemos ciertos valores que recomendamos para esa operación. Y del lado izquierdo es también un punto importante que es
cuánto estamos regenerando esa mina. Hay también un valor que nosotros indicamos o que muchos otros diseñadores indican para poder respetar esa, digamos, concentración que nosotros tenemos de gas ácido y llegarlo a la especificación de salida del gas. ¿Ok? Como estamos haciendo una optimización que indudablemente requiere cambios operativos en la planta, no debemos olvidar que una planta no simplemente son dos columnas. Hay muchos equipos intermedios que pudieran ser impactados si es que estos cambios llegan a realizarse. Es muy importante conocer, por ejemplo, que los intercambiadores, si nosotros incrementamos el flujo, si nosotros incrementamos la concentración, pudieran tener un efecto en la cantidad de gas que nosotros podemos remover de la planta. Por lo tanto, una optimización no puede ir acompañada nada más de un cambio en una de las unidades, sino tiene que hacerse de manera integral alrededor de todos los equipos porque potencialmente pudieran estar impactados. Por ejemplo, el regreso de la corriente de amina puede impactar en la cantidad de remociones de gases ácidos. El flujo, si lo logramos incrementar, también pudiera tener impacto porque el tiempo de residencia pudiera disminuir o incluso la concentración. Mucha gente me pregunta que por qué nosotros seleccionamos la concentración a 50% y no vamos más arriba con aminas terciarias. Y la verdad es que las aminas tienen un punto que yo a veces considero negativo, además de todos los beneficios que lo pudiera platicar, y tiene que ver con la viscosidad. Y cuando yo incremento la concentración por arriba de un valor de 55%, también estoy incrementando la viscosidad de la solución y no olvidemos que eso impacta en la transferencia de masa porque tengo una reacción en dos fases. Entonces, aunque pudiera en teoría ocuparse una concentración más alta, siempre hay un límite operativo y no olvidemos el equipo de bombeo. ¿Sí? Cuando nosotros realizamos estos cambios, tampoco debemos pasar por alto que cualquiera de estos cambios también impacta unidades que aparecen después de la planta de aminas. Y eso tiene que ver con la deshidratación del gas, que en algunas ocasiones utilizamos mallas moleculares o en algunas otras triatilenglicol para la deshidratación. El gas ácido en algunas ocasiones se manda a unidades recuperadoras de azufre, pero que también están diseñadas para ciertos flujos de gases ácidos. No podemos incrementar y esperar que la planta me produzca una cierta salida de azufre si es que yo estoy cambiando los parámetros operativos. Los quemadores y cualquier otra operación que nosotros tengamos a la salida también puede ser impactada. ¿Ok? Y obviamente esto es una especie de resumen. Cuando nosotros miramos una de estas plantas, y yo lo hago comúnmente, siempre parto de la parte de diseño. Obviamente una planta está diseñada con ciertas condiciones, pero nunca vemos que esas condiciones se mantengan por un periodo largo. Siempre hay afectaciones, siempre puede haber cambios en la composición, que es un proceso dinámico, no es estático, y una simulación o un diseño es puramente estático, una composición promedio. Entonces siempre tenemos que estar, y se hace continuamente en estas plantas, tener datos de recirculación, tener datos de concentración, y de esa manera nosotros podemos tener un control adecuado de la planta. Ahora, una de la parte de los flujos también tiene que ver con la parte de la hidráulica de la columna y la optimización y regeneración. Bueno, pero hablé de una planta muy sencilla, una planta de un contactor, un regenerador. ¿Qué pasa cuando yo tengo más unidades? Bueno, ahí la dinámica es diferente. Siempre tengo que inclinarme por mirar aquel que me da más problemas y ajustar de forma que pudiera ajustar la recirculación de la mina y con esto mirar alrededor del contorno de los demás absorbedores que se encuentran en el sistema, ¿no?
Y me pueden decir, bueno, esto suena muy interesante, pero ¿qué es lo que hacen, no? ¿Cómo se hace normalmente? Y bueno, esto es un apoyo que va no nada más de un simulador, tenemos análisis de las aminas y todo eso que nos ayuda a nosotros determinar qué tanto podemos llegar a la parte de la optimización. ¿Qué pasa si nosotros no podemos llegar a esa optimización? Bueno, tenemos nosotros que empezar a mirar quizás una nueva planta, quizás comparar los costos que tenemos en las mejoras de la planta o tener un sistema que quizás nos ayude a determinar esas nuevas condiciones. En ese caso, antes de poder decidir si implementamos una nueva planta, bueno, sería importante ver si hay algunas otras soluciones que nos permitan usarse para para poder de alguna manera remover gases ácidos. Una de las condiciones más difíciles para nosotros desde el punto de vista de ingeniería es que, como les decía, presiones muy bajas y temperaturas muy altas son un reto. Uno de los nuevos desarrollos que tenemos tiene que ver con una mina que para esa condición específica de proceso nos ayude a eliminar los gases ácidos, lo cual para nosotros es un nicho importante porque solemos tener operaciones de este tipo precisamente en condiciones o cuando las regulaciones son muy estrictas en la cantidad de sulfídrico o azufre que se desecha. En ese caso, bueno, necesitamos unidades especiales y para estas unidades tenemos aminas especiales. ¿Okay? Para el caso de procesos en los cuales deseamos una remoción profunda de CO2, tenemos otro tipo de amina que es un activador que es diferente al activador que comúnmente usamos, pero que nos da beneficios por una pérdida menor, ya que la presión de vapor es más alta que el activador que tenemos. Este tipo de solventes están compuestos de una amina base y un activador. En este caso, el activador, nosotros hemos creado una molécula nueva para poder atender a estos casos. ¿Okay? Y voy a saltarme un par de slides, si no, no termino. Ya me apremia el tiempo. Pero más adelante, si quieren, les puedo platicar. Y les voy a hablar de una tecnología nueva que ahora con la captura de CO2 para hidrógeno azul hemos desarrollado. Una de las problemáticas para la captura de CO2 y posible secuestro es que en una planta de amina el gas sale a una presión demasiado baja. Esa presión suele ser tan baja que necesitan etapas de recompresión a la salida de la planta. Por lo tanto, estábamos diseñando un proceso que nos permitiera tener una regeneración efectiva, pero ocurriera a mayor presión. Como les decía, la regeneración es efectiva cuando nosotros bajamos la presión e incrementamos la temperatura. Pero para disminuir el costo de la compresión del gas, este nuevo diseño que se llama HighQuest permite entregar un CO2 a una presión más alta, lo cual permite que ese CO2 pueda ser utilizado en las operaciones de secuestro y la inversión por una recompresión adicional disminuya. No digo que va a resolver muchos de los problemas que tenemos ahora con el CO2, pero es una de las alternativas que la compañía tiene para este segmento de la producción de hidrógeno azul. Y de mi lado sería todo. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con todo gusto.